Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo hablaremos sobre el aditivo tipo C para el concreto. Mi grupo está conformado por Josué Álvarez, Elías Navarro, Josué González y mi persona, Juan Pablo Wilton. Bueno, los aditivos para el concreto. Los aditivos para el concreto son materiales que se le añaden a las mezclas de concreto para modificar sus propiedades. Estas pueden mejorar su trabajabilidad, su durabilidad, su resistencia y otras propiedades que tienen los concretos. Bueno, como sabemos, en la ingeniería civil hay unas normas que regulan todas las acciones que hacemos. Y en este caso tenemos la normativa tipo internacional que regula los aditivos. Esta normativa es la ACTM C494, la cual rige el uso de aditivos químicos que afectan las propiedades del concreto, incluyendo la demanda de agua, el fraguado y la resistencia mecánica, es decir, la flexión y la compresión. También esta norma establece la comparación de mezclas de concreto con o sin aditivos para determinar su impacto en las propiedades del concreto. De manera local en Colombia, el ICONTEC hizo la norma NTC 1299, la cual también regula las propiedades tanto químicas como físicas de los aditivos y otras propiedades que también regulan. También dice que los aditivos tipo C son acelerantes que ayudan a ganar altas resistencias tempranas, lo cual la hace un aditivo muy importante para las ciudades o países que son de clima frío. Según esta normativa, existen diversos o muchos tipos de aditivos, como lo son el aditivo tipo A, el aditivo tipo B, el aditivo tipo C, tipo D, tipo E, tipo F, tipo G y tipo H, que son aditivos muy importantes para todo el área de la construcción. Son los aditivos tipo C. Los aditivos tipo C son unos acelerantes cuya importancia es reducir significativamente el desarrollo del fraguado del concreto, acelerando también la resistencia a la compresión a edades tempranas. Beneficios. El primer beneficio es la reducción de tiempo de fraguado entre 1 hora y media y 3 horas a comparación de la muestra patrón. Otro beneficio es el aumento en un 25% de la resistencia a la compresión en comparación a la muestra patrón. Un ejemplo es, con el tipo de aditivo tipo C, se llegaría a la resistencia a la compresión en 3 días, en comparación a la muestra patrón, que serían 7 días. Y otro beneficio es que, independientemente de la capacidad o la cantidad de agua, no incrementa, no influye el tipo de aditivo o la cantidad de aditivo. Aplicaciones típicas. Este tipo de aditivo es utilizado en plantas donde se quiere que el concreto llegue a resistencia en edades tempranas, también para el curado de otro tipo de concretos. Un ejemplo sería cuando se va a realizar cierto tipo de trabajo o resaltos en la vía donde son muy transcurridas por vehículos. Se utiliza este tipo de aditivos para llegar a cierto tipo de resistencia a edades tempranas y volver a habilitar la vía y no sea tanto el colapso vehicular. Consideraciones y precauciones. Es necesario consultar las dosis recomendadas por el fabricante para así evitar problemas como segregación, exceso de aire incorporado o alteraciones en el tiempo de fraguado. Y consultar con expertos para determinar cuál es el aditivo que se adapta a las necesidades de nuestro proyecto. Un uso excesivo de aditivos puede aumentar la contracción por secado, provocar corrosión en la armadura y generar decoloramiento o descascaramiento en el concreto. Tenemos ejemplos de acelerantes, tenemos un Zika 2 acelerante fraguado ultra rápido, un Zika Z aditivo acelerante para concreto y uno de otra marca que es Topex, también un acelerante. A continuación, les voy a hablar sobre los requerimientos del aditivo tipo C o acelerantes según la normativa ASTM-C 494. Para comenzar es importante entender qué es un requerimiento, pues es una condición o capacidad que debe cumplir un producto, un servicio o un proceso para satisfacer una necesidad específica de un usuario o un cliente. Los requisitos suelen ser especificaciones detalladas que describen lo que se espera que ese producto, servicio o proceso haga, las características que debe tener o las restricciones bajo las cuales debe operar.
Es importante entender que los acelerantes como el aditivo tipo C se utilizan para modificar algunas propiedades clave del concreto. En general, se aplican cuando se busca reducir el tiempo de fraguado o acelerar el desarrollo de la resistencia a la compresión en las primeras etapas del concreto, lo que resulta esencial en ciertos proyectos de construcción, con plazos ajustados o en condiciones climáticas específicas. A continuación, exploraremos los diferentes requerimientos que establece la ASTM C494 para este aditivo, que abarca desde el contenido de agua hasta la resistencia a largo plazo del concreto. El primero es este, que tenemos aquí, para el aditivo tipo C, que es el contenido de agua máximo en el porcentaje respecto al testigo. Cada que yo diga respecto al testigo, me estaré refiriendo a la comparación entre el concreto con aditivo, en este caso el tipo C, y un testigo o muestra de control. Este testigo es una mezcla de concreto que no tiene ningún tipo de aditivo. Esto se utiliza como referencia para medir los efectos del aditivo. Bueno, tenemos que el primer requerimiento que aborda la norma STM es la relación del contenido de agua máximo del concreto con aditivo en relación con el concreto sin aditivo. Podemos ver que para el aditivo tipo C no se especifica un contenido de agua máximo que se deba cumplir. Esto indica como no aplica o NA. La normativa, como lo podemos ver, en la normativa como lo podemos ver en la tabla. Tenemos que esta norma, la ausencia de un valor específico de agua, pues esto sugiere que el caso del aditivo tipo C, la cantidad de agua no es un factor que influye directamente en su desempeño o que no está regulada de manera estricta por esta norma. Esto puede ser porque el acelerante actúa principalmente en el tiempo de fraguado y la resistencia del concreto, y no en la relación agua-cemento. El segundo requerimiento que tenemos es este de aquí, que es la variación del TFF, el tiempo de fraguado, TFI, tiempo de fraguado inicial, en horas minutos respecto al testigo. Uno de los principales efectos del aditivo tipo C es su capacidad para reducir el tiempo de fraguado inicial, TFI, del concreto. Según la norma ASTM C494, el aditivo tipo C puede reducir el tiempo de fraguado entre 1 hora y 3 horas y media, como lo podemos ver en la tabla. Como lo podemos ver en la tabla aquí está. Esto en comparación con el concreto sin aditivo. Esto es clave en proyectos donde se requiere que el concreto fragúe rápidamente, como en climas fríos donde el fraguado natural puede ser demasiado lento. O en situaciones donde se necesita una rotación rápida de los encofrados para acelerar el proceso de construcción. Ahora el tercero, que vendría siendo, que es la variación del TFF, tiempo de fraguado final, en horas minutos respecto al testigo. Bueno, el concreto con el aditivo tipo C en el tiempo de fraguado final, TFF, en relación con el testigo, la norma nos dice o especifica que se reduce en 1 hora. Esto significa que no solo el fraguado inicial es más rápido, sino que todo el proceso de fraguado del concreto es acelerado, permitiendo que la estructura del concreto adquiera más rápido las propiedades mecánicas necesarias para su uso. Este comportamiento es muy útil en obras de infraestructura que no pueden esperar largos periodos de fraguado, como pavimentos, puentes o edificios en zonas de alta demanda constructiva. Ahora el cuarto requerimiento, aquí, sería este, FC al un día mínimo respecto al testigo. Cuando se menciona el FC es la resistencia a la compresión del concreto, y la STMC 494 no especifica un valor mínimo de resistencia al primer día para el aditivo tipo C, pues esto puede deberse a que el desarrollo temprano
de la resistencia no es un factor crítico en las primeras 24 horas, o que este parámetro puede variar según las condiciones específicas del proyecto y del clima. Continuamos con el quinto requerimiento FC a 3 días mínimo respecto al testigo. Para el tercer día, la normativa indica que el concreto con aditivo tipo C debe alcanzar al menos el 125% de la resistencia de la compresión del concreto en comparación con uno sin aditivo. Esto significa que el uso del aditivo no solo acelera el tiempo de fraguado, sino que también incrementa significativamente la resistencia temprana del concreto. Y como dije, pues este aspecto es especialmente beneficioso en proyectos donde se necesita una rápida puesta en servicio de la estructura, como carreteras o obras donde se requiera aplicar cargas de manera temprana. Mm, Continuamos con otro requerimiento, que es la resistencia a la compresión a 7 días mínimo respecto al testigo y a los 28 días. Esta resistencia a la compresión del concreto con aditivo debe ser mínimo o igual al 100% de la resistencia del concreto sin aditivo en estos dos tiempos marcados. Esto indica que la acelerante no compromete o no debe comprometer la resistencia del material a mediano plazo. O sea, que con el aditivo el concreto debe mantener un desempeño adecuado al cabo de una semana y a los 28 días. Continuamos con el otro, que es la resistencia a la compresión a los 90 días. Y para este caso la normativa pues indica que este parámetro no aplica. Y finalmente tenemos la FC, resistencia a la compresión a los 6 meses y 12 meses mínimos respecto al testigo. Se establece que debe ser al menos del 90% de la resistencia. Y tenemos que estos datos son pues relevantes porque muestra que con el tiempo puede haber una ligera disminución en la resistencia del concreto tratado con aditivo, aunque esta caída pues sigue estando dentro de márgenes aceptables para las construcciones. En conclusión, los aditivos tipo C o acelerantes son esenciales en la construcción moderna al permitir una rápida reducción del tiempo de fraguado y una resistencia temprana a la compresión. Estos aditivos son bastante útiles en los climas fríos o en proyectos donde se requiera un rápido avance, como en plantas de prefabricados o en una obra vial. Su uso adecuado mejora significativamente la eficiencia en la construcción y permite un desmoldeo más rápido, aunque es necesario y crucial seguir las recomendaciones del fabricante para así evitar efectos adversos.